de los problemas inmediatos, una concepción nacional de transformación. Nosotros hemos llegado al gobierno para comenzar un proceso lento y difícil de transformación y solución a los grandes problemas nacionales y a los problemas que aquejan cada localidad. Nosotros sabíamos al llegar al poder las dificultades que encontraríamos, la escasez económica que encontraríamos, la dificultad inmediata de solucionar todos los problemas de una vez. Pero nosotros contábamos con la conciencia del pueblo que quería un gobierno popular, no para satisfacer de inmediato problemas, sino para comenzar una transformación profunda que significara la solución a mediano y largo plazo para siempre de esos problemas. Por eso reclamé en esta plaza los votos del pueblo de Chiclayo, no como un voto de protesta contra el gobierno anterior. Y vengo a decirles nuevamente que no pedí nunca votos de queja, pedí votos de conciencia, votos de pensamiento y votos de compromiso y doctrina. Pedí votos para aventurarnos juntos en la dificultad, no votos para entronizar un presidente y verlo después sujeto a 1000 dificultades, sino votos para acompañar a ese presidente aún dentro de Palacio para hacer una transformación, cueste lo que cueste. Por eso yo vengo a hablar con todos ustedes de esta transformación que es difícil y que cuesta trabajo. Vengo a hablar con todos ustedes de una revolución antiimperialista cuyos primeros pasos le han dado al Perú tener más recursos con los que enfrentar su crecimiento. Y vengo a hablar de un modelo económico cuya puesta en marcha nos ha permitido en el primer año completo de gobierno crecer más que en los últimos 25 años. Pero también vengo a hablar del comienzo de una transformación social, una transformación para dejar atrás la injusticia y la desigualdad, una transformación cuyo paso decisivo y definitorio ha sido mi propuesta para hacer que los bancos no sean de un pequeño grupo o de 4 empresas, sino que pertenezcan a todo el pueblo para que el pueblo pueda solucionar sus problemas. Durante 2 años hemos enfrentado los poderes de los bancos extranjeros, los poderes de los acreedores que dicen nosotros les debemos muchísimo dinero. Durante 2 años hemos sido el único país en el mundo que se negó a pagar esa deuda externa, que es el vínculo de esclavización de nuestro país. Durante 2 años hemos estado solos, pero solos hemos mantenido nuestra constancia. Ahora, 2 años después, otros inmensos países como Brasil comprueban que el Perú tuvo razón y siguen nuestro camino, negándose a pagar. Y poco a poco va construyéndose un frente común de países que rechazan ser instrumentos de la gran banca internacional. Y poco a poco va haciéndose la integración en las decisiones y en la acción antiimperialista que permitirán algún día, no solo al Perú, sino a toda la América Latina constituirse en una gran patria de pan con libertad para todos sus ciudadanos. Eso que no entiende quien está en la vida sin un norte político, sin una doctrina clara, eso tiene mucha importancia para la vida histórica de nuestro país, porque tiene que permitirnos ser un país independiente económicamente, que no se sujeta al tutelaje de los poderosos del mundo, que no se entrega ni se vende a cambio de un pequeño préstamo. Nosotros hoy somos más libres que hace algunos años y vamos a continuar afirmando esa libertad antiimperialista
porque ese es el sentido doctrinal de haber llegado con un programa político al gobierno. El segundo tema es el desarrollo nacional. Ustedes son testigos de la situación de las fábricas y del campesinado cuando nosotros llegamos al gobierno. Toda la industria y la agricultura producían por debajo de su capacidad posible, porque no tenían compradores, porque no existía un mercado desarrollado y nacional. Nuestro primer objetivo fue constituir ese mercado, mejorar el salario mínimo vital, que es el salario de 1.700.000 familias del Perú, mejorar el ingreso de las comunidades campesinas, que en símbolo de alianza con el gobierno están en esta plaza, mejorar nuestra cercanía con el desempleado, creando para él puestos eventuales de trabajo. Y gracias a esta dinámica de la demanda y de la capacidad del consumo, el Perú ha crecido casi 9% en 1986. Hace 25 años que el Perú no crecía con esa velocidad, y este año 87 tiene que crecer con la misma velocidad que el año anterior, y tenemos que seguir manteniendo esas posibilidades productivas, y tenemos que alimentar ese crecimiento con los dólares que no pagamos por la deuda externa. Ese es el sentido de nuestra política democrática y el avance de nuestra economía. Por eso, desarrollar el Perú sobre la base del consumo de su gente es el único secreto de la economía. Ese es nuestro modelo democrático. Otros dijeron siempre que la economía no crece si los bancos de fuera no nos prestan dinero. Y nosotros decíamos, no es cierto, porque hay que pagar 100 para que nos presten 50. Y siempre retrocedemos productivamente como en los últimos años. El único secreto del crecimiento económico de una nación es hacer que su pueblo consuma más. Y el año pasado, en productos industriales, textiles y agrarios, el Perú ha crecido como no creció en los últimos 25 años. Y dicen cómo y por qué. Porque el pueblo poco a poco ha tenido algo más. Porque tenemos ahora menos desempleados que antes. Yo sé que eso es un camino muy difícil. Yo sé que eso no se soluciona de la noche a la mañana. Pero sí puedo decirles que la continuidad de este proceso tiene que darnos un fruto y un resultado. Y con los campesinos y los comuneros tengo un diálogo directo, y de ellos aprendo lo que es la constancia y lo que es la paciencia. El comunero que planta una semilla no come los frutos al otro día. El elector aprista que pone un voto de conciencia sabe que tiene que esperar la maduración histórica de una revolución para alcanzar la justicia social. Y este modelo vamos a mantenerlo. Necesitamos consumir poco a poco más para hacer que la industria produzca más. Pero decir a los industriales y a los empresarios que aquellos que ganan con estas mayores ventas tienen que invertirlo dentro, que ya no pueden algunos, como lo hacían antes, llevarse los dólares comprándolos en el mercado negro, que ya ese negocio se acabó, que ya el mercado de Ocoña se cerró y que todo el dinero que aquí se ganó tiene que invertirse en trabajo y beneficio para el pueblo. Fortalecer nuestra nación ante el extranjero imperialista, fortalecer nuestra nación ante la banca acreedora, fortalecer nuestra economía creciendo más, fortalecer nuestro Estado y hacer en este capítulo las grandes obras que tanto se necesitan. Hacerlas quizás no de inmediato, cuando no hay recursos, pero hacerlas. Hoy día, por ejemplo, yo he venido trayendo un decreto por el cual convocamos de inmediato una licitación de empresas para comenzar la segunda etapa de Tinajones y darle a Carhuaquero lo que necesita.
no traigo solamente un papel para abrir un concurso entre empresas para ver quién construye este túnel del Yaucano que tanto necesitamos. Yo creo que hay que poner a prueba a nuestros hombres. Yo creo que hay que poner a prueba a nuestros técnicos. Aquí tenemos en Carhuaquero una enorme instalación, el Topo, que perfora 40 metros diarios de túnel con gran perfección. Aquí tenemos en Carhuaquero bombas de oxigenación, recolección. Aquí tenemos en Carhuaquero aparatos de presión y de trabajo de superficie. Y cuando los compañeros del proyecto Tinajones me han dicho, vamos a hacer el concurso, yo respondí, ¿y si nadie se presenta al concurso? Vamos entonces trabajando desde ahora. Abramos la licitación y el concurso, eso está bien, y ojalá lleguen las empresas y los postores, pero desde ahora comencemos a trabajar. Y acabo de ordenar y firmar una resolución por la cual todos los instrumentos que sirvieron para hacer Carhuaquero se van de inmediato para comenzar la perforación del Yaucano en Tinajones 2. No podemos quedarnos a esperar. Esta obra es grande. Yo sé que se necesitan muchísimos recursos, pero tenemos recursos humanos y tenemos voluntad de hacer, y tenemos además instrumentos mecánicos. ¿Cómo vamos a desperdiciar una maquinaria de la cual solo el topo perforador vale 4 millones de dólares? Es decir, más de 100.000 millones de soles que están allí embalsamados y detenidos. ¿Cómo vamos a desperdiciar máquinas que recogen material, bombas que expelen oxígeno, que valen con sus campamentos 6 millones de dólares, es decir, casi 200.000 millones? ¿Cómo vamos a dejar todo eso ocioso allí mientras tenemos voluntad de comenzar? Y yo les he dicho a los compañeros, comenzamos desde ahora. Vamos a poner a prueba qué capacidad técnica tenemos. Vamos a pedir los auxilios técnicos que se necesiten. Aquí comenzamos la licitación. Durará el tiempo necesario para seleccionar al que pueda trabajar. Pero mientras tanto comencemos. Allí tenemos 300.000 millones en maquinaria. Aquí les dejo 20.000 millones para pago de salarios. Comiencen desde ahora la perforación de Tinajones 2. Necesitamos esa obra comenzada, necesitamos esa obra iniciada para que este pueblo al que quiero y que me quiere no se sienta defraudado. Aquí tenemos voluntad, recursos humanos, coraje, instrumentos mecánicos para trabajar. Vamos a ponernos a trabajar. Aquí les dejo todas las máquinas. Aquí les entrego 20.000 millones para que comiencen desde ahora a pagar los salarios y a pagar el combustible. Pónganse a trabajar. Vamos a ver, chiclayanos, si ustedes pueden hacer esta obra. Vamos a ver si pueden hacerlo mejor que los otros lo hicieron. Porque solamente cuando termine de perforarse ese largo túnel de 16 kilómetros, nosotros tendremos agua asegurada, no solamente para Carhuaquero, sino también para los requerimientos de esta ciudad que crece y crece sin cesar.